Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy toca receta y les traigo unos deliciosos cupcakes que están para chuparse los dedos. Son muy saludables, así que sin más, comencemos viendo los ingredientes y lo que necesitamos para prepararlos. Y esto es muy fácil de preparar. En un bol grande agregaremos la harina de almendra junto con el coco deshidratado, la cucharadita de polvo para hornear, la sal, mezclaremos todo, no olvidemos la canela y agregaremos poco a poco los huevos de uno en uno. Si no tienes una varilla, también lo puedes hacer con la mano o con un tenedor. Y en lugar de agregarle azúcar, le agregaremos un poco de miel. Mezclamos un poco más y ahora lo que vamos a hacer es cortar la manzana. Puede ser la manzana de tu preferencia o la fruta de tu preferencia. En este caso yo he elegido manzana verde porque le da un toque ácido. Así que la cortamos lo más fino que se pueda y la agregamos a la mezcla que antes hemos hecho. Como les decía antes, es muy fácil de preparar, pero sobre todo están muy ricos, perfectos para una merienda. Mientras el horno se está calentando, vamos a rellenarlos en nuestros moldes para cupcake, pero si no tienes un molde para cupcake, lo puedes hacer en cualquier molde para tartas. Los dejamos reposar unos 10 minutos en lo que el horno se calienta y ahora sí, listos para llevarlos a hornear durante unos 15 minutos. Y después de 15 minutos revisamos si ya están listos. La mejor manera de saber si ya están listos es introduciéndoles un palito o un cuchillo, y si este sale limpio es que nuestros cupcakes ya están. En mi caso han sido 15 minutos en el horno a 180 grados. Los dejamos enfriar para luego desmoldarlos. Y no pueden negar que esto se ve muy rico y yo se los aseguro que están muy deliciosos. Así que a prepararlos en casa y le pueden agregar la fruta o los ingredientes que deseen. Saben muy bueno. La combinación con la harina de almendra, el coco y la manzana es una combinación muy rica. Y esto ya está listo para ser devorado. Los he dejado enfriar durante 10 minutos. Están muy suavecitos y con un sabor increíble. Y yo me despido de ustedes, no sin más decirles que si les gusta el contenido de este canal, no olviden suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Mientras tanto, preparen esta receta.